El Fondo Monetario Internacional ajustó la proyección de crecimiento de México al 5%. Es bastante bueno para este año y el 3% para el 2022. También gracias a la capacidad exportadora de nuestro país y al vínculo que tiene comercial con Estados Unidos. Se espera que esto sea el crecimiento más rápido en aproximadamente 4 décadas. ¿Qué opina usted de esto? Pues sí, está respondiendo nuestra economía. Es muy satisfactorio que no haya devaluación desde que llegamos al gobierno. A pesar de la pandemia, no ha habido devaluación. Y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando. Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países. Lo dije que iba a ser así, en B o V, y se está logrando. Caímos, hubieron países que cayeron más, no es consuelo, pero lo digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo, nada más que no han podido, porque si de ellos dependiera la pandemia, la hubiesen patentado en México, ¿sí? Nada más que no se puede, pero lo han intentado. Entonces, tenemos pues buenos resultados. La economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos. Vamos a salir sin duda más rápido, estamos saliendo de la crisis que muchos países del mundo. No se endeudó el país, no fue lo mismo de siempre. En el desafuero, al final del gobierno de Salinas y el inicio del gobierno de Zedillo, fue a proa. La crisis se origina en México, la origina Salinas. Y Zedillo se echan la culpa de eso. Los sedillistas dicen de que los salinistas sí se le echan la culpa a Zedillo, diciendo que la economía ya estaba muy mal, que Zedillo, aunque Salinas les había dejado la economía prendida de alfileres, y los salinistas les contestan: sí, pero ustedes les quitaron los alfileres. El caso es que fueron los dos. Entonces se cayó la economía y de ahí vino lo del FOBAPROA y todo lo demás. Esa es una crisis generada aquí. Esta crisis económica es pandemia, ¿sí? No es una crisis que se haya originado en el país o por el mal gobierno, que eso también se tiene que aclarar. Entonces, aquella crisis originada aquí por mal manejo económico y además por el saqueo de bienes públicos exagerado, por una corrupción como nunca se había visto, además de que se origina aquí la crisis, nos cuesta, ¿sí?, muchísimo dinero, porque se convierten las deudas privadas en deuda pública.
se rescata a los de arriba. Ahora la crisis se origina afuera y nosotros no rescatamos a los de arriba. Querían eso y hasta me planteaban de que pidiéramos crédito. Dije no, lo que diga mi dedito. Y ahí están diciendo de que sí, que aumentó la deuda. Pues sí, aumentó la deuda con relación al Producto Interno Bruto, porque se cae la economía, es menos el Producto Interno Bruto y la deuda sí aumenta, pero no es por contratación de deuda nueva o deuda adicional. Entonces, todos los países, o casi todos, lo que hicieron fue contratar deuda. Hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros, porque iban a los bancos de Europa o bancos de Nueva York y les daban y a repartir, así, y ni siquiera al pueblo. Había empresas que recibían dinero durante la crisis y de todas maneras no mantenían a sus trabajadores y se quedaban con todo el apoyo. Y son deudas públicas. Y hemos dicho, la deuda particular, si nosotros pasamos a mejor vida y tenemos deuda, ahí se acabó, no se la heredamos a nuestros hijos. Pero la deuda pública sí, esa se hereda. Todo el siglo XIX, todos los conflictos, la intervención francesa tuvo que ver con la deuda de México, con España, con Inglaterra, con Francia. Claro, los franceses en ese entonces, ahora es distinto, tenían la ambición de convertirnos en colonia. Y eso fue un pretexto, lo de la deuda, porque el presidente Juárez declaró una moratoria porque no había para pagar, y eso lo agarraron de pretexto para invadirnos. Pero el propósito de Napoleón III era tener a México como colonia. Pero bueno, no podemos nosotros endeudar al país, y sin deuda, con el apoyo más que de ningún otro grupo de los migrantes. La verdad es cosa de que se analice. Un día voy a traer lo que venden las tiendas de autoservicio en un año. Y a eso hay que agregarle lo que venden otras tiendas de abarrotes, las tiendas de los pueblos y demás. Y vamos a tener una idea de cuánto es el consumo, de cuánto consume en alimentos y en artículos de primera necesidad del pueblo, cuánto es en dinero. Bueno, ese consumo se garantizó el año pasado, el año de la pandemia, por los 40.600 millones de dólares que enviaron nuestros paisanos. No estoy hablando del consumo de artículos de lujo, a eso es otra cosa. Estoy hablando del consumo de artículos de primera necesidad. Entonces, eso fue un gran apoyo y todavía siguen enviando. Yo ahorita voy a corregir un dato porque ayer dije o antier de que teníamos un estimado para marzo de que iba a seguir creciendo
el monto de remesas en 20%. No, 21% fue enero-febrero. Sí. Y ya marzo, nuestra proyección no nos da eso, nos da 13% en total. Porque en marzo del año pasado, cuando empieza la pandemia, que a ver si no tenemos el dato de remesas por mes del año pasado, fue récord. Cuando nuestros paisanos se dan cuenta de que está la pandemia, nos mandan 4.100 millones de dólares en marzo. O sea, es atípico, vamos a decir. Entonces, de todas formas, este marzo, a pesar de que el marzo del año pasado fue de más de 4.000, vuelve a ser mayor, pero ya no puede ser 20% más, ¿no? Entonces sería ya alrededor de 5.000 de millones por mes de dólares. No, calculamos que van a ser como 200 millones de dólares más, pero sí aumenta. Entonces, eso es lo que nos sacó adelante. Y la decisión de meter recursos, inyectar recursos abajo con los programas de bienestar. Entonces, al final, ahora, pues ya hasta los más precavidos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, ya están pronosticando de que vamos a crecer al 5%. Eso es lo que nosotros estimamos, eso es lo que piensa Hacienda, aunque yo soy más optimista, como soy liberal, no soy conservador. Entonces pienso que va a ser más, pero vamos a esperar. 6.3 dice Hacienda, más o menos. Sí, nos va a ir bien. ¿Lo tienen? A ver. Tenemos un enlace ya de aeropuerto, nos están esperando. Ya, bueno, nada más. Sí, este es. Aquí está. Si ven esto, todo el año, este es el mes, marzo del año pasado, 4.045. Entonces, ¿qué pasa en el 21? De 2.621 a 3.298 en enero de este año. Aquí hay, en estos 2 meses, un incremento del 20%. En febrero, de 2.732 a 3.174. Y nuestra proyección, porque esto es Banco de México, ya, confirmado, pero esta es nuestra proyección, porque esto lo vemos diario, es como los datos de empleo que nos manda SOE. $4.158 es nuestro estimado. A ver si no fallamos. Y, presidente, ya para finalizar,